Somos el equipo número 10 y les vamos a hablar sobre el derecho constitucional en Venezuela. El grupo está conformado por María Castro, Francisco Sánchez y mi persona, Kelly Moreno. El derecho constitucional es una rama del derecho público que tiene como objetivo la organización del Estado y de sus poderes, además de la declaración de los derechos y deberes individuales como colectivos, ya que el derecho constitucional es el producto de la cultura y de la lucha por establecer un orden donde el ser humano sea respetado como tal y donde el poder se rija por normas preestablecidas. El derecho constitucional se basa en la Constitución, en la ley, en tratados o convenios internacionales, en la costumbre, en la historia y en la doctrina. Este derecho, como disciplina jurídica, se subdivide en derecho constitucional comparado, que estudia las instituciones jurídicas o sistemas de derecho constitucional ubicadas en lugares y épocas diversas, con la finalidad de aportar conocimiento de derecho constitucional en el tiempo. También se encuentra el derecho constitucional general, que estudia las normas fundamentales que desde un principio rigen a toda organización social, desde un punto de vista político y jurídico, además de la libertad humana, orientada al respeto de los derechos humanos, a la individualidad de la persona y a todo lo relacionado con el derecho natural. Por último se encuentra el derecho constitucional particular, que estudia una constitución determinada, con el fin de analizar su origen, principios y justificación histórica. En los derechos constitucionales en particular se encuentran los derechos humanos, siendo los derechos inherentes a toda persona, sin discriminación alguna. En Venezuela se garantizan en la Constitución de 1999. La Defensoría del Pueblo es una de las instalaciones del Poder Ciudadano en Venezuela, que tiene como finalidad la promoción, vigilancia y defensa de los derechos humanos en el país. Para continuar con la exposición, mi nombre es María Fernanda Castro y yo les voy a hablar sobre el derecho político. El derecho político es un derecho que tenemos todos los ciudadanos para expresar, ejercer y participar en las actividades democráticas que se realizan dentro de nuestra sociedad. Generalmente, nosotros ejercemos este tipo de derechos cuando se llegan las elecciones en nuestro país. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos dice en el artículo 62 que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. Dentro de lo que es el derecho político encontramos el derecho al voto. El derecho al voto es un derecho que tenemos todos los ciudadanos de elegir por medio del sufragio a quien ocupará un determinado puesto político. También está el derecho a ser electo, que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos en postularnos para un determinado puesto político. Y por último tenemos los derechos de peticiones políticas, el cual es dirigir peticiones a algún organismo ejecutivo con el fin de influir en la legislación política. También les voy a hablar sobre lo que es el derecho social y de familia. El derecho social y de familia tiene por objetivo lo que es la regulación y la protección de las instituciones propias de la familia, como lo son
la familia, el matrimonio, la maternidad, la adopción, los hijos, como también lo son la seguridad social, la salud, el trabajo, el salario y por supuesto todo lo que tenga que ver con el desarrollo social de los ciudadanos venezolanos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos dice desde el artículo 75 al 97 que el Estado se va a encargar de la protección de la familia. Esto se debe a la importancia que tiene la familia dentro de la nación. En cuanto a esa protección, él permite a los padres la elección de la concepción de sus hijos. También permite el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero no entre personas de un mismo sexo. Él está de acuerdo con el concubinato, que es la convivencia entre una pareja que no esté casada. No está de acuerdo con el aborto, ya que está penalizado por el Código Penal. Ahora les voy a hablar sobre lo que es el derecho cultural y educativo. El derecho cultural y educativo es un conjunto de normas que tiene por objetivo la ratificación, garantización, acceso y protección de la cultura y también a los sistemas educativos. Con lo que respecta al derecho cultural, en la Constitución nos recalca la libertad de la cultura, la difusión de la cultura venezolana por medio o a través de los medios de comunicación y también la defensa y la pronunciación de la cultura popular y el patrimonio histórico de la nación. Y con lo que respecta a el derecho educativo, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ella nos dice que la educación en Venezuela es totalmente gratuita y es pública en todos sus niveles. También nos garantiza las actualizaciones permanentes y la estabilidad laboral en el ejercicio de la carrera de docente, tanto en instituciones privadas como públicas. Y por último, también establece la obligación en la enseñanza de las cátedras como lo son el castellano, la historia, la geografía de Venezuela, estudios ambientales y por último el principio de edad bolivariano. Bueno, gracias y lo dejo con mi compañero. Buenos días, mi nombre es Francisco Sánchez, pertenezco al grupo 10 y voy a continuar hablando sobre las subdivisiones del derecho constitucional, en este caso los derechos económicos. Los derechos económicos son el conjunto de preceptos jurídicos que establecen los lineamientos que garantizan y regulan la iniciativa privada y libertad empresarial, así como la autoridad del Estado para controlar dicha actividad. La Constitución detalla aspectos que son como el combate de monopolios y la ayuda a la libre competencia, así como también la consagración constitucional de los delitos económicos como son la usura, la especulación, el acaparamiento, entre otros. La garantía del derecho a la propiedad, así como la expropiación por causa de utilidad pública. Y por último, la prohibición de confiscación de bienes, salvo excepciones especiales por sentencia judicial. Los derechos de los pueblos indígenas. Se reconocen y garantizan las diversas formas de manifestación de los grupos indígenas venezolanos, su protección y la participación de diferentes ámbitos de la vida nacional. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es pionera en América Latina y el mundo en esta materia. Destacan los siguientes aspectos como son el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus comunidades, el derecho de estos sobre el patrimonio territorial ocupado,
el derecho a la participación política y representación parlamentaria directa, también el derecho y conocimiento de la explotación de los recursos naturales de sus territorios, la integración comunitaria de los descubrimientos o hallazgos. Los derechos ambientales son el conjunto de preceptos jurídicos que establecen los elementos protectores referidos a la conservación del ambiente, diversidad biológica, fauna, flora, áreas protegidas y los parques nacionales. El Estado tiene la obligación de desarrollar una política de ordenación territorial que respete el equilibrio ecológico, geográfico, social, cultural. Todo esto de acuerdo con el desarrollo sustentable y donde se tome en cuenta a la población. En todo el contrato nacional con extranjeros se deben garantizar la conservación y el equilibrio, también el mantenimiento del ambiente. Este protege el genoma humano de patente y de actos de comercios y fomenta su investigación. Importancia del derecho constitucional. Como ciencia jurídica particular, toma en cuenta que los preceptos constitucionales deben ser conocidos por la colectividad, de allí su importancia de carácter público. El ciudadano está interesado en conocer cuáles son sus derechos y deberes ante el Estado. Así, interesa a todas las capas sociales sin distinción alguna. Esta situación pone en la máxima jerarquía jurídica a la Constitución y sujeta a ella en subordinación todo el ordenamiento legal derivado. Importancia del derecho constitucional, ahora como una ciencia política particular. El derecho constitucional explica el fenómeno político, lo que determina la formación de los partidos políticos y contribuye a colocar las instituciones en el conjunto de hechos sociales, dentro de los diversos aspectos de la vida de las colectividades que las conciernen. Es fuente de estabilidad interna al procurar justicia en todo acto legal en estricto respeto de la ley suprema sin menoscabo del interés público. Como última parte, las conclusiones. El derecho constitucional es fuente para el estudio de la Carta Magna, de su estructura, contenido e integridad. Apunta a la verificación de cumplimiento de sus principios y funciones de acuerdo al espíritu del constituyente. El derecho constitucional se configura en eje transversal del marco jurídico nacional en refuerzo del carácter de supremacía legal que tiene la Constitución sobre las otras leyes. Como ciencia, el derecho constitucional es dinámico e interactivo, evoluciona constantemente, se retroalimenta del estudio de otros textos constitucionales, de las leyes que lo desarrollan y de su propia aplicación. Al mismo tiempo, influye y es influido por el entorno social, económico y político de la nación y por la dinámica global. Muchas gracias por su atención.